Esta idea de que solamente el Estado puede resolver los problemas y que el Estado puede decidir por millones de usuarios impide que en esos procesos realmente se puedan despejar precios menores. Si uno le preguntara al usuario, que es al final del día el que paga la cuenta, ¿qué prefieres, tal o cual tecnología o pagar menos? Yo te aseguro, César, que todos los usuarios dirían yo prefiero pagar menos. Hola, bienvenidos a esta segunda edición de Conecta COES, el espacio que hemos creado para compartir los conocimientos que se generan dentro del COES respecto del Sistema Interconectado Nacional y también discutir y analizar con invitados especiales diversos temas de actualidad. Como lo prometido es deuda, en esta ocasión estamos de nuevo con Carlos Gomero, abogado especialista en regulación de electricidad y hidrocarburos, para continuar con nuestra amena conversación de la vez pasada. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, César. Gracias por la invitación, por estar aquí contigo nuevamente. Un gusto igualmente. Para ustedes vamos a hacer una pequeña recapitulación. La vez pasada habíamos hablado sobre la ley 32.249, esta ley que es muy querida por Carlos, y que ya tratamos algunos temas, ¿no? Como los conceptos básicos de la ley, separación, potencia y energía, el control que asume el regulador sobre las licitaciones de las distribuidoras y los diversos detalles que están por ahí. Sin embargo, nos quedaron varios temas en el tintero y supongo que estás un poco deseoso de soltarlos. La verdad es que sí, pensaba que íbamos a continuar la vez pasada, pero en buena hora que me has invitado nuevamente. Y dime, ¿cuántos amigos has perdido desde que grabamos la primera He parte? perdido unos cuantos, César. Confieso que he perdido unos cuantos. Pero bueno, avatares del oficio. Entremos al tema. De lo que nos quedó conversar sobre la primera parte de lo que... Esta ley tiene tres grandes temas, ¿no es cierto? El tema de las licitaciones de las distribuidoras, el tema del mercado de servicios complementarios y el tema de la operación de sistemas aislados. Entonces, la primera parte, que es en la que el COES realmente no tiene ni puede tener ni debe tener posición, es las licitaciones de las distribuidoras. Y es justamente donde hay probablemente las mayores discusiones. Entonces, nos habían quedado dos temas. Uno era sobre el control que tiene OSIRMIN sobre quiénes pueden participar en las futuras licitaciones, ¿no es cierto? Y el segundo tema se me escapa. ¿Me lo puedes comentar? El segundo tema diría que puede ser los bloques horarios dentro de los temas más discutidos. Y son entre los más álgidamente discutidos. El tema de los bloques horarios en realidad es la forma de calificar quién resulta ganador de una licitación. ¿Nos puedes explicar? Primero, los bloques horarios quiere decir que cómo es que se van a adjudicar las licitaciones. Es decir, cuando las distribuidoras salen a licitar, a comprar energía, las distribuidoras tienen que abastecer a sus clientes por las 24 horas. Pero hasta hoy las distribuidoras han comprado esa energía a 24 horas y trasladar a sus clientes también bajo la misma forma. Con este mecanismo de los bloques horarios, lo que se trataría de hacer es que las distribuidoras compren no 24 horas, sino por bloques. Bloque de la mañana, bloque de la tarde y bloque de la noche, por así decirlo, en términos sencillos. Bajo ese mecanismo, la adjudicación se hace independientemente por cada bloque y esa es la gran discusión. El reglamento no lo ha zanjado de forma definitiva, por lo menos el reglamento prepublicado. Si la adjudicación se va a hacer por bloque horario, es decir, por bloques del día, o se va a hacer por las 24 horas. Solo como detalle, en Chile, por ejemplo, originalmente las licitaciones se hacían por bloques horarios. Hoy, a partir de una modificación de hace algunos años, ya la adjudicación se hace por todo el día. ¿Cuál es la importancia de esto? Exactamente. Porque pareciera ser un tema... ¿Por qué molesta? Así es, pareciera ser un tema formal, si es por partes o es por todo. La importancia es el tema del precio resultante. En la licitación por las 24 horas uno asegura que el precio promedio sea el menor para el usuario final, que es el que finalmente termina pagando la tarifa. En el caso de los bloques, uno puede tener en un bloque horario un precio muy positivo, muy bueno, muy bajo, pero en los otros bloques horarios el precio puede ser mayor. Y puede ser mayor y de tal magnitud que el promedio pueda terminar siendo mayor en las 24 horas. Entonces, la importancia de esta discusión de adjudicación por bloques horarios es básicamente cuál será el precio que se traslade finalmente al usuario. Aquí yo decía que habían dos grandes intereses, para ponerlo así, de forma clara. El interés de los que desarrollan proyectos y sobre todo proyectos solares que solamente pueden producir en una parte del día y por supuesto que para ellos calza muy bien el tener adjudicación por bloques porque solamente venderían energía en un bloque y ofertarían precios en ese bloque y el resto del día, bueno, no. Pero, y dado que sus costos variables son en la mañana cero, quiere decir que no tendrían competencia. Es
es muy probable que no tengan competencia. Los precios van a ser, no van a ser naturalmente cero, pero serían los más bajos, ¿no? Porque solamente tendrían que operar en esa hora. Y eso es lo que buscan. Eso es básicamente lo que buscan. Eso, de verdad, eso es una evidencia, que eso fomentaría nuevos proyectos solares, está claro. Pero del otro lado, hay también otro interés, no sé si igual de legítimo o más legítimo, que es el interés del usuario de querer pagar la menor tarifa posible. Entonces, aquí el Estado se enfrenta a esta dicotomía: promuevo desarrollos de nuevos proyectos solares a través de bloques horarios o le garantizo al usuario el menor precio posible. Yo soy una de las personas que piensa que esto segundo tiene más legitimidad y, por supuesto, regulatoriamente tiene más sustento, de pasarle al usuario el menor precio posible. Pero eso que dices depende del resultado final de la licitación, porque la palabra clave, lo que has dicho, es que podría ser el más barato o podría no ser el más barato. O sea, ninguna de las dos es que automáticamente va a hacer que sea el más barato como total, ¿no es cierto? Sino que lo que estás previniendo es dar más oportunidad contra cerrar la oportunidad. Tienes razón, gracias por la precisión. Efectivamente, uno no puede garantizar anticipadamente cuál puede ser el más barato o el más caro, pero la alternativa que supone permitir ofrecer por bloques horarios, pero también ofrecer ofertas combinadas, es decir, por bloques horarios o por todo el día, pero adjudicar la energía al que representa el menor costo promedio de todo el día, que es un poco lo que dice la regulación chilena. Eso puede uno ofertar cualquier tipo de alternativa posible, pero al final del día el adjudicado será el que le da el menor precio al usuario. ¿Y tienes información de cómo ha resultado en Chile las dos metodologías? Sí, revisé un cuadro, no tengo los datos precisos de precios, pero hubo una marcada tendencia a la bajada de precios cuando la adjudicación se hace por el menor precio promedio de las 24 horas. Eso ha generado menor precio. Antes eran precios mayores por bloques horarios y luego los precios bajaron en las últimas licitaciones cuando la regla era el menor precio promedio de las 24 horas. Entonces, ese detalle de bloques versus 24 horas de alguna manera tiene esta connotación. La importancia es, por supuesto, el precio final que se le traslada al usuario. Pero si esta ley es una ley que ha sido creada y diseñada para promover renovables, ¿no sería lógico que justamente tome las medidas necesarias para que las renovables tengan mejor posición de competencia en el mercado justamente a través de estos mecanismos? Originalmente, yo podría estar de acuerdo con el principio, porque la idea original de la ley fue permitir que las solares puedan competir en igualdad de condiciones. Esto ya no me parece que sean igualdad de condiciones en sí, es básicamente promover una tecnología respecto de otras. O sea, me parece que hay un punto en el que la ley ha ido un paso más allá de la neutralidad tecnológica y, por supuesto, promueve una tecnología respecto de otras. La idea de la ley original era que se le permita contratar, que antes de la ley no podían contratar. Hoy pueden contratar, pero me parece, como digo, que ha ido la ley un paso más allá a decir que además se adjudican solamente por bloque horario, independientemente de si eso pueda generar un precio mayor al usuario. Creo que ese es el punto en el que yo, por lo menos, estoy en desacuerdo. O sea que lo que tú dirías es que el reglamento ha hecho que la ley que inicialmente surgió, supuestamente era para permitir la competencia en igualdad de condiciones a todas las tecnologías, vía reglamento podría convertirse, transformarse en una ley que promueve o facilita o beneficia más a las renovables y especialmente a las solares. Sí, y es más, no quería hacer, digamos, esto de una opinión estrictamente legal, pero en la versión final de la ley, lo que se estableció fue que la adjudicación tenía que hacerse por la menor combinación posible, tomando en cuenta las 24 horas, por todo el plazo de suministro. Es decir, ese principio que se estableció en la ley, en el reglamento, no lo ha reflejado, digamos, y eso pone un poco en tela de juicio la legalidad, digamos, del reglamento, la compatibilidad del reglamento respecto de la ley, ¿no? Lo siguiente que se viene es conversar sobre esta disposición del reglamento de que es el OSINEMIN quien decide quién puede participar en las licitaciones, si las nuevas centrales o todas, ¿no es cierto? Y como sé que eso te afecta directamente, afecta a tus orígenes libertarios, ¿no es cierto? El derecho de total libertad de decisión, lo dejamos para después de la pausa. Buenísimo. En este momento, pues pasamos a nuestra pausa con el esperado segmento DataCoes, en el cual esta vez nuestro director de operaciones, el ingeniero Wilfredo Cifuentes, nos va a presentar interesante información relacionada justamente con los servicios complementarios. Volvemos. En esta oportunidad quisiera comentarles sobre uno de los parámetros más importantes del sistema eléctrico, la frecuencia.
En nuestro sistema, el valor nominal de la frecuencia es 60 ciclos, ¿no? A diferencia de lo que normalmente se cree, este valor está continuamente cambiando, a veces un poquito más arriba, a veces un poquito más por debajo. Esta desviación del valor de la referencia indica el desbalance entre la cantidad de energía que se está produciendo y la que se está consumiendo en cada instante. Si hay un mayor consumo que producción, entonces la frecuencia disminuye y viceversa. Por otro lado, es muy importante mantener el valor de la frecuencia lo más estable posible, ya que hace que nuestro sistema sea estable frente a perturbaciones y permite una operación del equipamiento lo más cercano a su punto de diseño, especialmente equipos que son rotativos como generadores y motores. ¿Cómo se logra este control de la frecuencia frente a una perturbación? Imaginémonos que un generador bastante grande desconecta súbitamente el sistema. Por ejemplo, tenemos un sistema de 1000 megavatios en el cual se desconecta un generador de 100 y por lo tanto vamos a tener 900 megavatios de generación frente a 1000 megavatios de consumo. Los 1000 megavatios de consumo van a seguir dándose, pero ¿de dónde salen esos 100 que se perdieron? Esos 100 que se perdieron sale de la inercia del sistema, esa energía cinética que está rotando por los generadores convencionales. En el instante inicial, el desbalance es cubierto por la entrega de la energía cinética de los generadores convencionales. Es la energía almacenada en las masas que están rotando, lo que causa una reducción de su velocidad y por ende la caída de la frecuencia. Unos segundos después comienza el aporte de lo que denominamos regulación primaria. Esta respuesta es distribuida y se basa en el incremento de potencia de los generadores. Con esto se pretende limitar el efecto de la perturbación, pero esta reserva no logra llevar la frecuencia a 60 Hz. La responsable de llevar esta última tarea es la denominada regulación secundaria de frecuencia, que tiene una respuesta mucho más lenta, pero actúa en el orden de minutos y es más sostenible en el tiempo. Al llevar la frecuencia a su valor nominal, permite recuperar automáticamente la regulación primaria de frecuencia. En conclusión, estas tres características son necesarias para controlar de una forma adecuada la frecuencia del sistema. En la actualidad, con el avance de la electrónica potencia y los sistemas de almacenamiento en el mundo, que se viene desarrollando equipamiento que permite emular la respuesta inercial de los generadores convencionales, así como el servicio de regulación primaria de frecuencia y regulación secundaria de frecuencia. Bienvenidos de nuevo. Continuamos con esta interesante entrevista que se pone picante en este momento, Carlos. Yo sé que este tema te afecta. Tú sientes que están violando tus libertades fundamentales. Estás esperando este momento. Estás esperando el momento. Ya tienes prevista tu demanda de amparo de tus derechos fundamentales. He estado trabajando en algo así. A ver, cuéntanos, ¿cuál? ¿Por qué? ¿Qué te activa tanto? El reglamento, el proyecto de reglamento de la ley ha establecido que el OSINARMIN, la Agencia de Regulación, el Estado, al final del día, puede decidir en determinadas circunstancias, para no entrar en detalles, que algunos participantes del mercado, es decir, los nuevos, los entrantes, los nuevos proyectos, puedan participar de las licitaciones y no los instalados, no los que ya se encuentran en el mercado. ¿Eso solo es cosecha del reglamento? ¿No está en la ley? Cosecha entera del reglamento, no está en absoluto en la ley. O sea, es una invención heroica del reglamento. Es una invención heroica del reglamento, lo cual dice mucho del interés que puede haber detrás de quienes han elaborado el reglamento. Que, como digo, tienen sus intereses, tienen una idea del mercado, tienen una idea también de una filosofía, un tema conceptual, una ideología detrás. Pero a lo que me afecta de alguna manera de este tema y por lo que yo no estoy de acuerdo es que los procesos de licitación en general deben permitir, la lógica de los procesos de licitación es que despejen el menor precio posible. Esa es la lógica. Entonces, cuando tú excluyes a determinados participantes del mercado, por supuesto lo que estás haciendo es que no aseguras de que ese sea el menor precio posible, porque estás impidiendo que algunos participen de esa licitación. Eso por un lado. Y luego, y aquí vamos más a un tema conceptual, que no necesariamente es un tema del sector eléctrico, está detrás de esto, César, una idea de que siempre es el Estado el que puede decidir por los usuarios, ¿no? Es que hay algunas personas, unos funcionarios, vamos a decir, una idea constructivista de que una persona sentada en un escritorio puede decidir mejor que miles o millones de usuarios. El paternalismo estatal de siempre. La de siempre, ¿no? Entonces yo sí puedo decir qué cosa es lo que el usuario necesita. Oye, esto es más caro, no importa, pero eso es lo que tú necesitas. Por eso existe la SUNEDU. Por ejemplo, ¿no? Yo también estoy... en contra de la SUNEDU. Bueno, sí. Sí, bueno, ya. Pero puede ser para otro momento. Tengo algunos argumentos, pero en este caso creo que hay algo de eso detrás.
esta idea de que solamente el Estado puede resolver los problemas y que el Estado puede decidir por millones de usuarios, impide que en esos procesos realmente se puedan despejar precios menores. Si uno le preguntara al usuario, que es al final del día el que paga la cuenta, ¿qué prefieres, tal o cual tecnología o pagar menos? Yo te aseguro, César, que todos los usuarios dirían, yo prefiero pagar menos. Entonces, creo que eso no me importa la tecnología, yo lo que quiero es el servicio. El servicio es lo que me importa, un servicio al menor precio posible, un servicio confiable al menor precio posible. Y listo. Luego, lo de atrás son intereses de los particulares, intereses de los ofertantes de servicios, intereses legítimos, naturales, pero no por ello tienen que ser intereses coincidentes con los del usuario. Yo siempre he dicho que la regulación en última instancia debe tomar en cuenta el interés del usuario en el largo plazo. Y eso es básicamente la idea contraria o la opinión contraria que tengo sobre ese aspecto del proyecto de reglamento. Ahora, el proyecto de reglamento le da la facultad a Ocinemin, no es mandatorio, ¿no es cierto? Dice Ocinemin podrá. Entonces tú estás asumiendo que Ocinemin seguramente, en muchos de los casos, va a decidir que solo participen en los proyectos nuevos en detrimento de los existentes, que serían hidroeléctricos y térmicos. Y eso sería facilitar, abrirles como un nicho de mercado especial para los renovables. Como dicen usualmente, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Yo creo que abierta esa posibilidad se abre con una lógica, con un deseo, que efectivamente esa facultad se ejecute en algún momento, y el solo hecho de que se abra esa posibilidad a mí me parece que es discriminatorio con una buena parte de lo que se llama la energía vieja, ¿no? Esta discusión de energía vieja y energía nueva. ¿Y no sería hasta inconstitucional? Vi algunos informes de constitucionalistas que efectivamente sostenían eso, que es inconstitucional. Yo también estoy de acuerdo con ellos. Por supuesto, yo no soy especialista en el tema, pero el hecho de que a algunas empresas no se les permita participar en ciertas licitaciones es claramente discriminatorio. Es un trato diferenciado que, por supuesto, riñe con los principios constitucionales de igualdad. Pero ¿y la lucha contra el cambio climático, la participación del Perú en eso, la promoción de renovables, el ir desapareciendo el carbono de la atmósfera, o sea, las térmicas, ¿dónde queda? Bueno, hay dos planos de discusión ahí, creo. El plano general, como lo planteas, es decir, ¿dónde queda esa obligación general del Estado? Moral, inclusive. Claro. Puede ser, pero yo creo que se equivoca, se equivoca en el escenario, porque si uno trata realmente, legítimamente, de buscar reducir las emisiones, los gases de efecto invernadero, el sector eléctrico no es ese lugar. El sector eléctrico tiene un porcentaje respecto a las emisiones totales de entre 6 y 7%, con lo cual es realmente, vamos a decir, marginal. Pero hay otras actividades donde no se hace absolutamente nada, llámese transporte, uso de suelos, minería ilegal, donde realmente el Estado no hace nada. Entonces, si tú me preguntaras dónde está el esfuerzo del Estado, yo quiero ver el esfuerzo ahí, donde realmente sea más efectivo la reducción de gases de efecto invernadero y no aquí. Me parece que esto es, o podría ser, lo que hoy se llama como greenwashing, es decir, tomar ciertas medidas como que estás realmente protegiendo el ambiente, pero en la realidad no estás generando ningún cambio. Traducción greenwashing, lavarse la cara. Sí, algo así. Sí, muy bien. Bueno, entonces creo que acabas de perder otras decenas de amigos en este momento. Espero que no, César. Espero que mis amigos entren en razón. Ahora me toca perder amigos a mí, porque los dos temas que vienen, a eso sí afectan directamente al COES. En este caso el intranquilo soy yo. Bueno. Justamente es el tema del mercado de servicios complementarios, que para el COES es fundamental, ¿no es cierto? Si no se cuenta con los servicios complementarios oportunos y eficientes, va a ser muy difícil manejar esta penetración renovable que por naturaleza y no porque no nos gusten o si nos gusten, son variables y eso introduce complejidades en la operación. Entonces, esta ley ha decidido crear un mercado de servicios complementarios y le ha encargado al Ministerio que lo reglamente. Entonces, viendo un paso atrás, la pregunta es, y de hecho, cuando se discutía esto en el Congreso, Ocinemin llegó a presentar una ayuda de memoria, un informe al Congreso, a la Comisión de Energía y Minas, donde decía que no era necesario, porque ya existía ya un mercado de servicios complementarios. No se necesita crear un mercado, ya funciona, el COES ya está operando, el COES decide regulación primaria de frecuencia, decide todo lo que hay y todo funciona. ¿Qué opinas de eso? ¿Es necesario crear el mercado de servicios complementarios o podíamos ir viviendo como estábamos? Yo creo que era necesario y esto me lleva a decir que me parece que este es uno de los grandes aportes de la ley, si no el mayor aporte de la ley 32249. Primero porque la ley usa el término correcto de la creación del mercado de servicios complementarios, es una cosa que no existía en líneas generales en
en la provisión de servicios complementarios. Yo hice una revisión de las normas pasadas y la última norma, el reglamento de mercado mayorista, usa convenientemente el término los mecanismos de asignación de los servicios complementarios. No se atreve a llamarlo mercado. La ley, sin embargo, dice la creación o la formación o la regulación del mercado de servicios complementarios y no se queda ahí. La ley usa los términos competitivos, una prestación en términos competitivos, es decir, competencia, y luego habla que el despeje de precios por oferta y demanda, es decir, habla de características de un mercado que debería ser de provisión natural, espontánea del mercado. ¿Qué creo yo? Que eso es algo absolutamente necesario porque la regulación de servicios complementarios actual es una regulación pensada en un modelo hidrotérmico, donde, bueno, de alguna forma las dos grandes tecnologías eran relativamente seguras y por lo tanto no había problema en provisiones obligatorias. Hoy que tú incorporas energía masivamente, energía variable, por supuesto le incorpora inflexibilidad, le incorpora inestabilidad al sistema y ya la cosa es diferente, ya se requieren mecanismos más ágiles de provisión. Y sobre todo también porque es una tendencia mundial, ¿no? Pero podría funcionar como estaba, que fuera un servicio universal obligatorio, compulsivo, como era hasta ahora, y que el COES lo maneje. Sí, podría funcionar. De hecho, funciona. Hasta hoy funciona. Pero creo que aquí hay una diferencia en términos de despeje de precios, ¿no? En una provisión obligatoria, los costos los asumen los generadores. Se dice eso. Pero no es verdad. Los costos los asumen finalmente los usuarios, porque los generadores que incorporan esos costos o que asumen esos costos en el sistema trasladarán esos costos en sus contratos y por lo tanto los usuarios irremediablemente pagarán. Todo lo paga el usuario al final. Siempre paga la demanda. No hay lonche gratis. No hay lonche gratis. Explícita o implícitamente los usuarios terminan pagando. ¿Qué pasa con este modelo? El modelo de mercado por definición es mejor porque permite despejar más eficientemente los precios. Hoy, ¿cómo sé yo que los usuarios que finalmente están pagando los servicios complementarios están pagando realmente un precio eficiente o un precio razonablemente eficiente? No sabemos. Cada generador incorporará eso en sus contratos. Si esto tuviera un despeje de precios de mercado, tendríamos la certeza de que el precio que paga el usuario, nuevamente el centro de la regulación, estaríamos asegurando que ese precio sea el mejor posible. Pero Ocinemín podría regular el precio. Bueno, pero nuevamente volvemos al mismo problema, porque replicar un precio de mercado, César, y es un reto enorme, no quiero desmerecer la función que tiene Ocinemín, es una función, la verdad es que harto difícil, pero no es el precio de mercado, es un precio que finalmente lo determina un procedimiento establecido y lo determina un funcionario detrás de un escritorio. Eso no es un precio de mercado, el precio de mercado es el que resulta de la interacción natural, espontánea entre los participantes. Ese concepto está en la ley. Si el reglamento no refleja ese concepto, creo que el reglamento iría en contra de la ley. Al final del día, podemos discutir el tema. Lo cierto es que la ley usa el término mercado de servicios complementarios, libre oferta y demanda, libre entrada, libre provisión y mecanismos competitivos. Eso es un mercado. Y la otra determinación de esta ley que causa mucho resquemor es que la ley dice que el que paga el costo del servicio complementario será el que causa literalmente la inestabilidad. Debía ser variabilidad, pero dice inestabilidad. ¿Y tú qué opinas de eso? Eso causa mucho resquemor, porque dicen, bueno, con eso estamos castigando a los renovables, estamos yendo en contra de la historia. Para empezar, ese principio tampoco es que sea invención, de alguna forma, de la ley, ¿no? No es invención del Congreso. También es muy usual este famoso que se llama principio de causalidad, ¿no? El que causa el daño y que además es un principio general también del derecho, el que causa el daño está obligado a repararlo. Entonces, no es más que traer ese principio general a el mercado o la provisión de servicios complementarios. La lógica es que el mercado tiene que garantizar cierta seguridad o cierta confiabilidad del suministro. Y cuando tú agregas energía variable, eso degrada la seguridad. Y esa degradación de la seguridad no puede ser pagada por los que hoy precisamente brindan esa seguridad tan valiosa para el sistema. Tiene que ser pagada por los entrantes. Yo diría que es un principio lógico más bien. El hecho de que eso genere consecuencias o se espere que genere consecuencias negativas para los proyectos, por supuesto, sí, un proyecto renovable tiene consecuencias negativas como consecuencia de eso, pero bueno, la regulación funciona así. Los hidroeléctricos tienen que vivir con eso. A veces no llueve, bueno, es parte del riesgo del negocio, igual los térmicos, en fin. Forma parte de la provisión natural de cada tecnología. Bien, entonces pasamos ahora al último tema,
No nos queda mucho tiempo, pero es el tema que me tiene muy inquieto, ¿no? Y es, Bueno, ahora el ahora inquieto sí, eres podemos tú. cambiar de sitio. Bueno, está bien. La ley dispone que el ministerio podrá encargarle al COES la operación de sistemas aislados. Y entonces yo me pregunto, y vamos por partes, como ya que el destripador. Entonces, lo que está detrás de todo esto es que cuando en un sistema aislado aparece más de un generador, se piensa que el COES debería ser el que vaya a operar. Pero primero que todo, ¿se necesita toda la complejidad del COES para operar un pequeño sistema aislado donde aparece uno o dos generadores? ¿Hay mucha probabilidad de que haya muchos sistemas aislados así? ¿No bastaría con, por ejemplo, encargarle al distribuidor de la zona que él se encargue de la operación bajo ciertas reglas? Bueno, creo que hay dos temas grandes aquí. Número uno, me parece que lo que ha estado detrás de la idea del legislador no ha sido los sistemas aislados, ha sido básicamente un sistema aislado, Iquitos, para ponerlo así. Pero no se puede hacer, no se puede regular por la naturaleza de las personas, sino de las cosas. Es decir, se tenía que hacer una regulación general, entonces se habla de los sistemas aislados. Con lo cual creo que el resto de sistemas aislados, por el momento lo puedo dejar fuera de la discusión. Es un sistema como Iquitos. Y luego te enfrentas a una dicotomía. La complejidad de una organización que tiene que operar un sistema interconectado como la del COES, con una serie de procedimientos, con normas, y que ya esa misma complejidad o el tamaño de ese proyecto ya genera una serie de conflictos entre agentes, arbitrajes, en fin, para trasladarlo a un mercado que no parece ser tan complejo, donde hay dos o eventualmente pueden haber tres participantes. Y yo estoy de acuerdo en eso. Creo que todo ese inmenso bagaje de conocimientos del COES evidentemente puede parecer mucho para un sistema tan pequeño que podría eventualmente un distribuidor, como dices, hacerlo. Sin embargo, hablando de Iquitos, porque estamos hablando de ese tema. Conste que tú lo introdujiste, yo no mencioné el nombre de Iquitos. Bueno, yo lo dije, es verdad. Yo asumo el activo y el pasivo. El activo y el pasivo. Ya Acepto está, el activo y muy el pasivo. En el caso de Iquitos, la otra parte, o la otra cara de la moneda es la independencia, César. Entonces, el distribuidor forma parte de una relación, esto está muy claro, con un inversionista, y por supuesto todo el mundo también conoce que tienen diferencias, y por supuesto esas diferencias, uno tiene hoy dos proveedores del servicio, uno de los dos tiene que operar, hoy está operando la empresa, después operará la distribuidora, pero los problemas estoy seguro que seguirán siendo los mismos, porque el COES, además de esa complejidad y por lo difícil de su actividad, el COES además cumple un rol sumamente relevante, la independencia. Por eso es que no se le entrega a ningún generador ni a ningún agente la operación del sistema. Es un tercero que garantiza independencia y, por supuesto, puede tratar a todos por igual. Y eso no se garantiza, y solamente lo garantiza un tercero. Ahora, si es el COES o cualquier otro tercero, ya es otra discusión, pero creo que la independencia es lo que el gran aporte del COES en este modelo. Sería la independencia, y que no sea el distribuidor el que se opere a sí mismo, o que el otro generador se opere a sí mismo. Es algo que es por lo menos es inédito. Pero ustedes los abogados tienen el asunto resuelto y todavía le han puesto un nombre en inglés, Chinese Wall, ¿no? Bueno. La muralla china. El distribuidor bien podría crear una muralla china y separar dos actividades, la actividad de control, del centro de control, y la actividad de distribución. Y dejaría, y se supone que de hecho, instituciones tan grandes como XM en Colombia, era una sola institución y tenía por un lado el operador y por otro lado el administrador de mercado. Y por otro lado era el dueño de las redes, de las líneas de transmisión. Entonces, de que se puede, se puede. Bueno, en el Perú hubo antecedente también. ETSEN, ETESUR, en su momento, empresas del Estado, eran las que hacían la operación del sistema antes de que exista un COES. Pero una de las razones del nacimiento del COES fue la independencia. Porque yo estoy seguro que los esfuerzos del Chinese Wall de establecer un grupo de gente que está afuera, pero que igual, en términos laborales, en términos económicos, depende de la propia organización, obviamente pone en tela de juicio su independencia. Yo no digo que se comporten, que armar un grupo aparte necesariamente hace que sean no independientes. Pueden seguir siendo independientes, el tema es el mensaje que se da hacia afuera. Yo no tengo certeza realmente de que lo sea. La única certeza es que sea un tercero. Entonces, básicamente en el tema de la operación de sistemas aislados, mi punto es ese. El único que puede garantizar independencia y que está a la mano, con lo poco que te pueda gustar, es el COES. Sí, pues, pero, bueno, hay mucho por discutir, pero hay un tema que nosotros encontramos casi infranqueable, que es el tema legal. Hemos recibido ya copia de una comunicación de uno de los generadores que está ahí y nos dice,
por si acaso, según mi contrato, el que opere este sistema soy yo, y el contrato es un contrato de él con el Estado, de este generador con el Estado. Dice, y que mientras no llegue la línea de interconexión, yo tengo que seguir operando. Y como no llega la línea de interconexión, entonces, por si acaso, cuando el COES venga, no le voy a hacer caso. ¿Qué hacemos ante eso? Mire, yo no he analizado ese tema en particular, si efectivamente eso tiene sustento legal, uno podría opinar sobre eso, pero sí soy consciente de que fuera de los temas principistas que hemos hablado, en la realidad puede esto tener mayor complejidad. Lo que yo conozco es que en ese contrato se le asegura, o por lo menos se le otorga el derecho a esa empresa a operar el sistema interconectado de Iquitos. Hay una realidad, la norma ha salido y ha establecido esta facultad, el Ministerio lo puede ejercer. Será esta vieja discusión de si una norma puede modificar el contenido o no de un contrato. Y sobre eso hay sendas decisiones del Tribunal Constitucional, porque antes era intocable, impensable, la intangibilidad de los contratos y tal. Y la verdad es que todos fuimos instruidos, y me incluyo, en esa línea de pensamiento, pero el Tribunal Constitucional ha ido agregándole excepciones a ese principio cuando se tratan de normas de orden público, se afectan los contratos, en fin, ya tendrá que ser un análisis concreto, específico, pero digamos, el principio creo que permanece. Bien, bueno, ha sido, creo, una conversación muy interesante. Creo que hemos perdido algunos amigos. Esperemos que pocos, y espero que se les pase pronto. Y así que con eso damos por finalizado este espacio para ustedes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Carlos, por tu presencia. Muchísimas gracias, César, por la invitación.